buenas noches a todos los que nos observan y nos escuchan a través de las plataformas sociales de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor, y cada miércoles vamos a comenzar con un espacio donde estaremos estudiando la Biblia. Estaremos estudiando temas muy importantes que hablarán de lo que es la doctrina de la Iglesia, de lo que es la doctrina cristiana. Y en esta oportunidad, en este primer miércoles donde vamos a comenzar estudiando la palabra de Dios, el tema que vamos a abordar es el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, tenemos que recordar las palabras del Señor Jesucristo, el cual nos dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. El Señor Jesucristo observó en los discípulos una preocupación, y esa preocupación que había en los discípulos tenía que ver con la restauración de la nación de Israel. La pregunta de los discípulos ante Jesús fue: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús respondió claramente y de manera contundente, diciendo que a ellos no les tocaba saber sobre este tema, pero que ellos tenían la tarea de esperar la promesa del Espíritu Santo, la promesa del Padre. Ellos iban a recibir poder, iban a recibir autoridad que iba a venir desde el cielo. Cuando hablamos de la palabra bautismo y observamos el idioma original, que es el griego, la palabra bautismo significa viene del griego baptizo, que significa sumergir, que significa meter. Y cuando hablamos del bautismo, en primer lugar, recordamos lo que es el bautismo en las aguas. Pero también Jesús nos habló de otro bautismo, y precisamente nos habló del bautismo en el Espíritu Santo. Así como cada creyente, cada persona que cree en Jesús y se ha arrepentido de sus pecados, debe bautizarse, debe dar ese paso de obediencia, cumplir con esa ordenanza que es el bautismo por inmersión en las aguas. También es tarea del creyente buscar el bautismo en el Espíritu Santo. Cuando hablamos del bautismo en el Espíritu Santo, tenemos que decir que en la palabra de Dios, el primero que nos habla en el Nuevo Testamento sobre el bautismo en el Espíritu Santo es nada más y nada menos que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista nos describe en el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 11: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista anunció claramente que Jesús traería el bautismo en el Espíritu Santo, que Él sería el que bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista dijo:
Yo, la verdad, mi tarea es bautizar en agua para arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí, del cual no soy digno, dijo Juan el Bautista, de llevar su calzado, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces podemos acá ver que Jesús, como creyentes, como hijos de Dios, nos ha delegado autoridad espiritual. Pero algo que no está bajo nuestra potestad y algo que Él no nos ha delegado es el de bautizar con el poder del Espíritu Santo. Solamente Jesús puede bautizar con el Espíritu Santo. Y en este momento vamos a hablar precisamente sobre 4 pasos que debemos dar para ser bautizados con la promesa del Espíritu Santo. Vamos a hablar sobre 4 pasos específicamente y vamos a dejar el 5.º paso para un próximo estudio. Y en primer lugar, el primer paso que debemos dar para poder recibir la promesa del Espíritu Santo es dar el paso del nuevo nacimiento, experimentar el nuevo nacimiento. Y la Escritura nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 3, dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Allí encontramos el primer paso, que es el del nuevo nacimiento. Nacer de agua y nacer del Espíritu. Cuando hablamos del agua, tenemos que decir que Jesús está hablando de nacer por medio de la palabra de Dios. Y cuando hablamos del Espíritu, tenemos que decir que Jesús está hablando de la obra espiritual que realiza el Espíritu Santo, que comienza a realizar en el momento de nuestra salvación, que es la de convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Ese es el paso de el nuevo nacimiento, como nosotros conocemos, como ha sucedido en nuestra vida. Todo creyente que ha tenido un encuentro con Jesús y se ha arrepentido de sus pecados es un creyente que ha nacido de nuevo. Algo de esto podemos decir que Isaías lo anunciaba. En Isaías capítulo 43, versículo 19, él dice: he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Algo nuevo iba a suceder, y eso nuevo que iba a venir, de lo cual hablaba Isaías, era de una renovación espiritual para el pueblo de Israel. Y cuando nosotros hablamos de algo nuevo, estamos hablando de un nuevo nacimiento, pero no de manera humana, sino un nacimiento espiritual, un comenzar, un empezar de nuevo, el principio de una nueva vida en Cristo.
Si hablamos del segundo paso, tenemos que decir que debemos creer que el bautismo en el Espíritu Santo es para nosotros. Y en Hechos capítulo 2, libro de Hechos capítulo 2, versículo 39, dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 2, versículo 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Debemos estar convencidos que la promesa del Espíritu Santo es también para nosotros, es también para nuestro tiempo. Hay un gran problema en la cristiandad de hoy en día, y el problema es que la cristiandad de hoy en día no cree que el bautismo en el Espíritu Santo sea para nuestros tiempos. Hoy muchos opinan que esa promesa fue dada para los apóstoles, para la época, para la era apostólica, y que solamente abarcaba a ellos, y que ya en nuestro tiempo lo único que podemos experimentar, lo único que podemos vivir, es que cuando aceptamos a Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo, somos bautizados en ese mismo momento con el Espíritu Santo. Eso es lo que muchos opinan hoy, pero no hablan de que el bautismo en el Espíritu Santo sea una experiencia diferente, una segunda experiencia con el Espíritu Santo. Es cierto que en el momento de la salvación el Espíritu Santo ya comienza a morar y a obrar en nuestras vidas, pero hay una segunda experiencia que debemos vivir, y es la de ser bautizados con el poder del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 17 y 18 dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Esta fue la profecía del profeta Joel, uno de los profetas menores del Antiguo Testamento, y que es citada por Pedro después del día de Pentecostés. Inmediatamente después de que sucede este hecho, el apóstol Pedro cita esto. Y Pedro dice que en los postreros días, dice Dios. Y algunos estudiosos de la palabra de Dios opinan que los postreros días o últimos tiempos, como le queramos llamar, comenzaron el día en el cual se produjo este acontecimiento, que fue el derramamiento del Espíritu Santo, donde los 120 fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esta es una promesa que aún sigue vigente. Hoy en día seguimos experimentando el bautismo en el Espíritu Santo. La iglesia debe buscar vivir esta experiencia y no creer que no es para nuestros tiempos, sino que es todo lo contrario, es algo que está vigente. Y cuando hablamos que es para nosotros, estamos hablando que es para los niños que han creído en Jesús, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y dice la palabra del Señor, para todos los que están lejos. Y cuando hablamos de lejanía en el contexto bíblico, entendemos que se refiere a aquellos que no habitaban la nación de Israel. Pero también la palabra de Dios
nos habla también de la lejanía en el tiempo, que esta experiencia también sería para los que vendrían. Si Jesús, en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, Él ora no solamente por los que habían creído, sino por los que habían de creer en Él, también Jesús entendemos que estaba pensando también en aquellos que vendrían después y que recibirían también la promesa del Espíritu Santo. Esta promesa debe ser buscada hoy y es para nosotros. En tercer lugar, el tercer paso que debemos tener en cuenta es que debemos desear el don del Espíritu Santo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39, nos dice: ríos de agua viva, como título. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Debe haber un deseo, debe haber un anhelo de ser bautizado con el Espíritu Santo. Jesús autorizó que vinieran a Él todos aquellos que tuvieran sed. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Muchos corren hacia el Señor para ser bautizados con el Espíritu Santo y lo exteriorizan pasando adelante, arrodillándose cuando se hace algún tipo de invitación en un culto, en una vigilia, en una reunión de oración, para recibir la promesa del Espíritu Santo. Pero no hay que pasar por costumbre, no hay que ir por una costumbre o una obligación, sino que hay que ir realmente a la presencia de Dios, a Jesús, porque deseamos recibir la promesa del Espíritu Santo, porque anhelamos recibir esa promesa. Y cuando tenemos sed del Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene. Y para que el Espíritu Santo venga, debemos tener sed y debemos creer, porque son como ríos de agua viva que comienzan a correr en nuestra vida. En la iglesia primitiva había un deseo por el Espíritu Santo, por el bautismo en el Espíritu Santo. Y el deseo que había en la iglesia primitiva por el bautismo en el Espíritu Santo no solamente era de parte de los que recién habían creído en el Señor Jesucristo, sino que también había un interés en los líderes en que otros fueran bautizados con el Espíritu Santo. Cuando sucedió ese avivamiento en Samaria, donde Felipe predicó el Evangelio del Señor, apenas se enteraron en la iglesia en Jerusalén las cosas que estaban sucediendo allí en Samaria, enviaron a Pedro y Juan, los cuales imponían las manos sobre los samaritanos que habían creído en Jesús, que se habían bautizado en las aguas, y ellos recibían la promesa del Espíritu Santo. Era un deseo que abarcaba toda la iglesia, que abarcaba a líderes, que abarcaba a creyentes que llevaban ya mucho tiempo y que abarcaba también a recién convertidos. Porque debemos entender
que el bautismo en el Espíritu Santo puede venir de manera inmediata, aunque no tengamos un conocimiento profundo de la persona del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo descendió en la casa de Cornelio, en Hechos 10:44 dice que mientras oían el discurso de Pedro, dice, el Espíritu Santo cayó y los gentiles que estaban reunidos allí comenzaron a hablar en otras lenguas. Fueron llenos del Espíritu Santo y eso los llevó también a bautizarse en las aguas y a añadirse a la iglesia. Allí no había un conocimiento profundo de la persona del Espíritu Santo en los gentiles que estaban allí. Pero sin embargo, el Señor los bautizó con la promesa del Espíritu Santo. Esto quiere decir que tú puedes creer en Cristo y recibir la promesa del Espíritu Santo también inmediatamente. Pero debes desearlo, debes anhelarlo. Y el cuarto paso que debemos tener en cuenta para ser bautizados con la promesa del Espíritu Santo es que debemos pedirlo. Y el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, el cual nos relata esto, Evangelio según San Lucas, capítulo 11, dice la palabra de Dios a partir del versículo 9, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Debemos pedirlo. El Espíritu Santo debe ser pedido por el creyente. Debe estar en nuestras oraciones. A veces nuestras oraciones se componen de oración por nosotros, oración por nuestra salud, oración por nuestra economía, oración por la iglesia. Y todas esas cosas están bien, pero no incluimos la oración por el Espíritu Santo, por el bautismo en el Espíritu Santo. Y la Escritura nos dice que el Espíritu Santo es algo bueno, es una buena dádiva, es un buen regalo. Y es algo que nuestro Padre Celestial está dispuesto a darnos a través de Jesucristo el Señor. Y si nosotros somos específicos y le pedimos el poder del Espíritu Santo, Él nos va a bautizar con la promesa del Espíritu Santo. Vemos claramente que Jesús compara al Padre Celestial con los padres terrenales. Y Jesús claramente dice, si hay un hijo que pide algo, como hemos leído, si hay un hijo que pide un huevo, el padre no le va a dar un escorpión. O si pide pan, no le va a dar una piedra. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, si le pedimos el Espíritu Santo, no nos va a dar el Espíritu Santo? Que es mucho más importante que otras necesidades y otras peticiones. De hecho, el bautismo en el Espíritu Santo debería ser la principal petición que deberíamos tener. Debería ser prioridad en nuestras vidas, pedir el bautismo en el Espíritu Santo. 4 pasos que en esta noche
hemos detallado para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Y hay un quinto paso que vamos a estudiar detenidamente en el próximo encuentro, y ese paso habla de que debemos hablar. ¿Y a qué se refiere con hablar? ¿Es señal de ser bautizado con el Espíritu Santo el hablar en nuevas lenguas? ¿El Espíritu Santo tiene el objetivo de hacerse notar, de hacerse visible por medio de señales? ¿El Espíritu Santo ha operado así solamente en el Nuevo Testamento o también en el Antiguo Testamento? Ya nos da indicios de que el Espíritu Santo se quería hacer notar. Estas son preguntas que vamos a responder en el próximo encuentro, en la próxima oportunidad. Pero desde ya, tú que nos observas y nos escuchas a través de las plataformas sociales, debes saber que el bautismo en el Espíritu Santo es para nuestro tiempo, porque estamos en el tiempo del Espíritu Santo, en el tiempo de la dispensación del Espíritu Santo. Una predicación que escuchábamos el domingo nos decía que la lluvia viene, que la lluvia tardía está por suceder. Y cuando la Biblia habla de lluvia tardía, está hablando de un derramamiento del Espíritu Santo. Por eso quiero invitarte a que sigamos estudiando, a que sigamos profundizando en la doctrina del Espíritu Santo. Y en la próxima oportunidad que nos encontremos, vamos a hablar sobre este quinto punto y vamos a contestar a estas preguntas que he formulado anteriormente. Así que te invitamos para el próximo miércoles a partir de las 21 horas, que va a ser el horario de este espacio, para que nos sigas y sigas aprendiendo de lo que es la doctrina cristiana, la doctrina de la Iglesia. Que el Señor te bendiga. Te habló el pastor Hugo Ramini, tu servidor, y nos encontraremos en una próxima oportunidad a través de este espacio. Y si el Señor no ha venido antes, por supuesto. Hasta pronto.